Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias por estar. Eh, Hoy tenemos una invitada súper especial que la estuve buscando con mucha ansiedad y hemos logrado hoy lograr esta charla. Como la ven en pantalla, es Ingrid Joncala. Es una científica, escritora, es bióloga marina, oceanógrafa de la NASA y conferencista internacional. Así que, hola Ingrid, gracias por estar, un gusto tenerte en el canal. Hola Adriano, gracias por invitarme. Sí, estamos que nos encontramos hace un buen rato, pero bueno, ya el momento se dio y aquí estamos. Gracias por tenerme aquí. No, un lujo, en serio, un lujo tenerte, te veí en 1500 videos, y la verdad que digo, ay, ojalá pueda, pero está bien, o sea, la realidad es, para los que no saben, Ingrid viaja muchísimo, da muchas conferencias alrededor del mundo y bueno, es lógico, se complican los tiempos y a veces también querés bajar un poco y descansar cuando llegas a tu casa, ¿no? Sí. Porque si no estás todo el día con lo mismo. ¿Sabes qué? El balance, nos toca lograr ese balance. Claro, pero es necesario y se súper entiende. Ingrid, no quiero hacértela muy larga porque quiero que también tengas tu momento de relax, de ver la tele, de descansar de la vida normal de todo el mundo. ¿Nos puedes compartir qué es lo que pasó en tu vida para que la gente conozca un poquito más, para el que no te conoce? ¡Wow! La historia es larga, pero empezamos desde muy pequeñita, Adriano, y lo que sucedió fue un accidente que me llevó al camino a recordar qué, mi naturaleza verdadera, quién realmente soy. ¿Y cómo se dio esto? Pues yo nací en Bogotá, Colombia, allí vivía con mis padres y mis padres se iban a trabajar muy temprano y nos dejaban al cuidado de una señora del servicio y ella cuando mis padres no estaban ni cuidado nos ponía, se ponía a hacer lo suyo. Y entonces, una mañana temprano, después que se fueron, mi hermana mayor, que apenas iba a cumplir 4, yo imagínate, apenas iba a cumplir 3, 2 pequeñitas, decidimos, la empleada no está mirando, vamos a jugar en el patio. Y en el patio había un tanque muy grande para colectar agua, en ese entonces para hacer lavado de ropa a mano. Y mi hermana y yo, esto fue temprano en los 70s. Y mi hermana y yo cogimos un balón y decidimos jugar en el tanque, a pasarnos el balón. Y este tanque era bien grande, te cuento, más o menos albergaba unos 900, se diría, galones de agua, bien grande. Entonces, ella lanzó la pelota y este balón cayó en el agua, empezó a flotar y yo pensé que la podía coger, que podía agarrar y entonces me incliné hacia adelante, perdí el balance y caí entre el tanque. Yo nunca había estado en una piscina a esa edad, nunca había estado bajo el agua y no sabía, Adriano, que si te caías en el agua te ahogabas. Yo nací en las montañas arriba, nunca realmente había estado en el mar o en una piscina ni nada hasta ese momento. Y bueno, lo primero que sentí fue que el agua estaba helada. De nuevo, Bogotá es una ciudad arriba en los Andes, la temperatura era temprano en la mañana, podría estar esta agua por ahí unos 4 grados centígrados. Y entonces imagínate, el primer choque, 4 o 5 grados, fue esa temperatura, ay, que te hace que pierdas ahí mismo, hasta la respiración se te corta y claro, siento primero ese estrujón del frío. Y luego viene ese terror porque no puedo respirar. Imagínate tú. Y yo, claro, tratando de salir de este tanque, pero
me hundí en este tanque, y cuando estaba experimentando este terror, fue cuando algo increíblemente, llamémoslo mágico, maravilloso, surreal, sucedió. Y fue que pasé de este terror absoluto a una completa y total calma, paz, tranquilidad, serenidad. ¿Qué pasó? O sea, imagínate qué contraste tan impresionante. Y la gente siempre me pregunta, Adriana, pero tú, como siendo tan pequeña, ¿cómo puedes recordar? A la gente eso no le cabe en la cabeza. Y bueno, la respuesta es contraste. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate, el contraste de sentir que te estás ahogando, estás en terror absoluto, y pasas a semejante estado de calma, silencio. Mira, una cosa impresionante fue ese estado de silencio, y yo lo llamo el silencio detrás del silencio, porque venía con una paz que es indescriptible, Adriano. ¿Cómo será que después de la experiencia yo quería retornar a ese silencio y lo seguí buscando por el resto de mi vida? Yo me escondía abajo de las camas, en los closets, quería entrar como a las iglesitas donde yo pensaba que ese silencio estaba afuera, y lo quería de nuevo. Bueno, volvemos a la experiencia. El otro contraste fue que este tanque, al ser tan grande y tenía un techo arriba, era muy oscuro, era todo hecho de cemento. Entonces, imagínate, de concreto, cuando uno miraba el agua se veía como un negro, como si fuera un hoyo oscuro. Claro, cuando me caigo en esta agua, lo último que veo fue la oscuridad del espacio. Y cuando entré igual en ese estado de serenidad y calma, todo era oscuridad. Y una luz se enciende, una luz que viene de abajo y es capaz de iluminar todo el espacio. Entonces imagínate la reacción. Encima de que ahora hay serenidad y paz, hay luz. ¡Ah! La luz, el poder de la luz, imagínate. Y viene el siguiente contraste. La casa donde yo vivía, yo tenía 2 hermanas más, mi hermana mayor, que te digo que tenía casi 4, una pequeñita, teníamos aves, teníamos un perro, teníamos nuestros vecinos, eran nuestros primos, había siempre ruido, ruido, ruido. Otra cosa, lo último que escuché fueron los latidos de mi corazón, que eran como un tambor en mi cabeza. Y cuando entré en esa serenidad, como te decía, el silencio con una paz absoluta. Sí, mira, todos esos elementos de contraste tan abruptos, ¿cómo los vas a olvidar? El siguiente, cuando ya estoy en el silencio, estoy en la luz, empiezo a ver burbujas, y las burbujas estaban rodeadas de luz. Imagínate con ese espíritu infantil, uy, ¿qué es esto tan maravilloso? Y empiezo a perseguir las burbujas. Y ahí es cuando me doy la vuelta, y es cuando veo mi cuerpo en el agua. Y tengo la absoluta conciencia de que ese es mi cuerpo. Digo, ¡ah! ¿Y sabes qué me impresionó? No ver el cuerpo, saber que era mi cuerpo, sino los ojos. Los ojos estaban abiertos, como mirando a la nada. Y esa impresión nunca se me fue, porque tú sabes, como uno dice que los ojos son el espejo del alma, pero esos ojos estaban vacíos. Era como si el cuerpo fuera solo como haz de cuenta, como una carcasa, no había nada ahí. Y luego viene el siguiente contraste, y fue que yo había nacido como una niña muy enferma, y pasé los primeros casi 3 años de mi vida enferma, Adriano. Yo no sabía qué era estar bien. Sí, yo nací con enfermedades respiratorias, y ahora estoy en esta comple completo estado de bienestar, completamente bien.
Entonces, ¿qué crees que pasó? Cuando yo veo ese cuerpo, digo, no, yo no voy a volver ahí. Y conscientemente me di la vuelta y dejé el cuerpo atrás. Y en el momento en que me di la vuelta, yo empiezo a ver flores, unas flores, pero absolutamente hermosas que salían de la nada. Y entonces las flores estaban floreciendo y en ese momento el sentido imagínate, como de dimensión se perdió porque las flores me recogieron. Y empiezo yo a flotar en esas flores y como que me llevaban hacia un horizonte de luz y yo sentía una paz indescriptible. Y cuando estoy en esta dicha total, algo pasa esto es increíble. Imagínate, de ahí como en un abrir y cerrar de ojos, aparecí en el cuarto o en el cuarto donde estaba la empleada y la empiezo a observar desde arriba, como si estuviese flotando en el techo. Y digo, ay, ¿esa es María? Mira, esto es tan absolutamente claro en mi mente, Adriano, que yo hasta recuerdo que ella estaba escuchando radionovelas. Estaba con su radio y la novela que estaba escuchando y todo. Luego de ahí, como nada sucedió, en otro abrir y cerrar de ojos así, aparecí en el camino, aparecía flotando sobre mi mamá. Mi mamá no tenía carro, estaba caminando y estaba cerca de su parada del bus. Y ella, de un momento a otro, la veo. Mira, yo tengo que decir dos cosas, Adriano. Este momento en la experiencia es uno, lo que valida la experiencia, porque hay ahora otra persona envuelta. Y que bueno, es una cosa absolutamente increíble, porque en el momento en que yo veo a mi madre, estoy flotando encima de ella y digo, ay, esa es mamá, mi madre se detiene e inmediatamente sabe que algo pasa en casa. Y mi madre ni siquiera, mira, se movió hacia adelante, nada, ella supo algo pasa en casa con una de mis hijas y se dio la vuelta y empezó a correr hacia la casa. Y yo tengo que decir dos cosas sobre mi mamá. Uno, que era un ser increíblemente, tenía una intuición increíble. Y dos, que es lo más importante, que escuchaba su intuición. Importante, ¿eh? Claro. Y de ahí entonces ella empieza a correr. Y yo la observo como, ¿por qué está corriendo mamá? Y yo estaba divertidísima. Entonces, bueno, mamá corre y yo me distraigo porque al final de la calle veo un perro y yo adoro los animales. Entonces ya la imagen de mamá se fue y me concentré en el perro. Pero mira lo que sucede en el momento en que yo deseo estar con el perro, estoy con el perro. Dije, wow. Y luego veo un parque y en el momento en que deseo estar en el parque, estoy en el parque. Y dije, esto es divertido. Y empiezo a jugar. Yo juego un juego de estar en todas partes y es cuando, esto lo mencionan muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, esta sensación de tiempo y espacio, de la manera en que lo conocemos, desaparece, cambia, se convierte en otra cosa, todo es inmediato. Y entonces yo estoy jugando este juego de ir a todas partes. Cuando, mira, Adriano, en otro abrir y cerrar de ojos, entro en una dimensión de luz, totalmente de luz. Y es la primera vez en mis casi 3 años de vida que siento esa sensación de, este es mi hogar. Estoy en el hogar, estoy en mi hogar. ¿Cómo es el hogar? El hogar se siente cálido, acogedor, estás bien. Imagínate lo que es la palabra hogar. Entonces, hasta ese momento yo no había tenido la conciencia de realmente quién era yo. Yo estaba pasándola divertido,
por más de que yo había visto mi cuerpo y todo, pero no tenía, había sido consciente de qué había realmente pasado. Y en ese momento me hago consciente. Y es cuando digo, "Ah, yo no soy ese cuerpo, yo no soy eso". Y es cuando me doy cuenta o me identifico como un ser de luz. Y en ese momento, cuando me descubro como un ser de luz, es algo increíble porque sigo teniendo una sensación del ser, de que soy, pero empiezo a sentir que soy con el todo, que no soy un ser separado. Empiezo a sentir conexión, conexión. Y este estado, digámoslo así, continúa hacia, digamos, un nivel más allá, en el cual llega un punto, Adriano, en que pierdo el sentido de ser. Ya ese sentir de que sigo siendo desvanece. Y yo uso una palabra que asusta un poco a la gente porque yo digo, experimenté la nada. Y la gente dice, uy, la nada, no, esto es asustador. Entonces yo le digo, no, La verdad es una palabra bastante fuerte, ¿no? es cierto, pero vas a ver por qué. Es la nada, pero es el todo. ¿Por qué lo llamo así? Voy a dar una analogía para que sea más fácil de comprender. Imagínate que hay un estadio inmenso y en la mitad del estadio hay una cajita pequeñita, pequeñita, pequeñita. Y todo lo que tú creíste que eras, era esa cajita y lo que está dentro de la cajita. Y de un momento a otro la caja se abre y te das cuenta, nada, porque es nada de lo que tú creíste que eras. Y el todo, porque te das cuenta, ¡ah! Soy la totalidad. Te das cuenta de la expansión de tu ser, de la totalidad de tu ser, de la interconexión con el todo. Esa fue la experiencia, era darse, y nada porque es nada de lo que yo pensé que yo era. Sí, esa individualidad que te separa del resto. Sí, es esa idea de que somos separados. Cuando estoy en ese estado, ¿sabes qué? Lo único, es un estado muy difícil de realmente ponerlo en palabras. Lo único que puedo decir es un estado de conciencia pura y presencia absoluta. Cuando estoy en ese estado, yo estoy, si puedo, digamos, añadir en algún aspecto emocional, sería estado de dicha absoluta, dicha plena. Imagínate lo que es estado de estar expandido en su totalidad. Uf. Y de ahí mi madre finalmente llega a la casa. Yo estoy totalmente desconectada de esta realidad. Mi mamá llega a casa y mira lo otro increíble, Adriano. Mi mamá no perdió tiempo yendo a ninguna otra parte de la casa, nada. Ella supo exactamente a dónde ir porque obviamente el cuerpo no va a aguantar tanto. Lo que salvó a este cuerpo, te digo, es que el agua estaba helada. Y mi mamá llega al patio y mi hermana estaba ahí. Esta es la otra pregunta. Me gusta como ir resolviendo esas preguntas porque la gente me las han hecho ya. Bueno, ¿y tu hermana por qué no te ayudó? ¿Por qué tu hermana no fue donde la empleada? Uno, mi hermana, como les digo, estaba inclinada en el tanque. Antes ella no se cayó tan bien, tratando de sacarme, pero ella apenas tenía 3, yo tenía 2. O sea, imagínate dos bebés. ¿Y por qué no fue donde la empleada? Porque se supone que no debíamos estar jugando en ese tanque. Claro. Entonces, ¿cómo iba la empleada? Y esta empleada, te cuento otra cosa, era una persona muy abusadora. Entonces, mis padres no sabían, pero era este tipo de personas que era bastante fuerte, nos trataba duro y ¿quién se iba a ir a decirle, mi hermana se cayó en el tanque? Claro, Nadie. o sea, encima era violenta. Era violenta. Entonces, claro, cuando mi madre entra al patio, mi hermana la mira y dice, Ingrid se cayó en el agua y no puedo sacarla. Mi madre, imagínate, se lanza en este tanque, me saca y mi madre trabajaba con niños. Mira lo que son las sincronicidades. Y mi mamá
había recibido lo que sea que enseñaran en ese entonces, un entrenamiento de cardiovascular, RCP. de RCP. Y entonces mi madre coge y empieza a hacer lo que sea que sabía hacer. Y mi madre, dele, pero yo estaba tan desconectada de este mundo que yo no sentí nada de lo que ella hacía. Yo no tenía planeado volver, yo me había ido. Y entonces mi madre, dele esto, ella cogió este cuerpo y ella decía que eso era como yo, si yo fuera una muñeca de trapo, no había pulso, no había respiración y ella dando de todo para que yo volviese. Y de un momento a otro, Adriano, yo sentí como si hubiese saltado del edificio más alto del mundo. ¿Por qué lo describo así? Sentí un vacío, una cosa como cuando tú saltas al vacío y algo te hace. Y mira, la sensación fue como si algo me, como una aspiradora, haz de cuenta, como si te jalase, como si Pero te. es una sensación violenta. Es violenta, fue violenta. Tanto que mira, después de Total. esto, mucho tiempo, y cuando yo empecé a tener experiencias fuera del cuerpo, esa era la sensación, volvía. Era violenta y fue horrible. Es como haber caído en un vacío y me empezó, lo que te digo, como una aspiradora, me empezó a jalar, a chupar, y yo no quería. Yo puse resistencia y yo no, y no había nada que pudiese hacer. Y mira, luego estaba tan malhumorada, porque luego sé que vuelvo al cuerpo. ¿Por qué? Porque la sensación de frío, la Claro. sensación, imagínate, de estar en un estado expansivo y volver a la cajita. Es como que te meter toda esa expansión en esta cajita. Mira, sentí dolor, sentí frío, sentí las enfermedades, todo eso que este cuerpo ya tenía y que estaba malhumorada. La gente me dice, ¿cómo no podías estar feliz de la vida? Digo, no, imagínate que tú llevas a un niño a un parque de diversiones y Se el me niño venía el mismo ejemplo en la cabeza, mirá. se la está pasando, pero de maravilla, y le dices, nos vamos, pues obviamente tienes que estar malhumorado. Entonces, esto por un lado. Otro, imagínate, Adriano, yo regreso con una conciencia que claramente no tenía antes. La gente dice, pero ¿cómo si apenas ibas a cumplir 3 años? No, hubo claramente un antes y un después. Y cuando yo regreso y yo luego observo este cuerpo, me miro a mí misma, yo me miraba en el espejo y yo lloraba. Yo decía, yo no soy esta, yo no soy este cuerpo, yo no soy una niña. Y yo le iba a mi madre y yo le decía, tú no entiendes, yo no debía estar aquí de vuelta. Y mi madre no entendía nada, imagínate, los 70s, toda esta información vino muchos años después, nadie entendía nada que estaba pasando. Y yo luego observaba a mis padres y yo, como había experimentado la unidad, yo dejé de sentirlos como mis padres y los sentía como mis iguales. Y yo decía, ¿por qué tengo que escuchar a esta gente? Y me puse súper rebelde. No quería comer, no quería estar aquí, no quería escuchar. Y luego, imagínate, yo observo otros niños y yo veía y yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? No saben nada. No te imaginas, y no tener el lenguaje para expresar lo que estoy experimentando, lo Claro. que me está pasando. Lo otro, para comprobar y validar que realmente algo estaba pasando con esta niña, es que imagínate que regreso con habilidades que no tenía antes. Habilidades como qué, como te cuento, apenas iba a tener 3 años y yo regreso y ahora podía leer, podía escribir, podía resolver problemas matemáticos, podía poner rompecabezas complejos juntos, pintar, hasta un lenguaje un poco más complejo, más palabras y más complejidad que antes. Entonces, claro que está pasando aquí. Y esto obviamente no fue todo de una vez, fue evolucionando rápido, rápido, hasta el punto que luego cuando yo entré más tarde al colegio, era muy rápido. Y tuve problemas gravísimos en el colegio porque no había programas para niños como yo. Y hasta las profesoras,
lo escribo en mi libro, las dificultades que tuve que pasar, porque uno, te empiezan a hacer bullying los otros niños porque eres diferente, y dos, hasta los profesores mismos eran, bueno, si usted sabe todo, hágase en esa esquina y déjenos ser. Porque yo, para mí en mi mente, Adriano, yo no estaba aprendiendo nada, yo solo estaba recordando. Claro. Entonces, esto molestaba a los profesores que era una niña muy preguntona. Estaban preparados para trabajar con vos. No estaban, no estaban. Y bueno, imagínate que lo que fue el ser validado por alguien. Y gracias a Dios, las dos primeras personas que empezaron a validar que realmente algo estaba pasando con esta niña fueron mi madre y mi abuela paterna, porque sin esa validación, Adriano, yo no sé qué habría hecho. Claro. ¿Cómo sobrevives? Imagínate, yo sentía que yo no pertenecía, que yo era como un alien, que yo no era como nadie más. Y a los 4 años, primero fue un aspecto en que, imagínate, además de tener estas habilidades, empiezo a tener lo que hoy se conoce como viajes astrales, experiencias fuera del cuerpo, porque este desprendimiento me llevó a que yo siguiese experimentando lo mismo. Mira, la gente me pregunta otra vez, ¿cómo puedes recordar? ¿Cómo puedes esto, lo otro? Le digo, es que para mí la puerta nunca se cerró. Es que la puerta nunca se cerró, porque digo, después de eso, y ahora les cuento lo que vino luego, y muchos, muchos años más tarde recibo una claridad interior que me dice, Ingrid, claro que las puertas nunca se cerraron porque realmente no hay puertas. La conciencia universal, llámalo Dios, fuente, como sea que lo llames, el reino de Dios está aquí para todos, siempre. Los que ponemos puertas, bueno, por todas las cosas que suceden, porque nos condicionan, por las creencias, por los sufrimientos, somos nosotros. Pero la conciencia es lo que somos, la presencia es lo que somos. Dios, el reino de los cielos está aquí para todos siempre. Doy un ejemplo, imagínate que estás en un cuarto con las ventanas abiertas y el sol está brillando, el sol está aquí para todos siempre. Si tú pones cortinas, si tú pones y cierras las ventanas, el sol no se va, sigue ahí. Y si abres un poquito, no importa cuántas cortinas y cuánto te quieras esconder, abre, el sol sigue ahí. Eso es por eso la conciencia se determina como luz, como brillo, como claridad. Entonces, imagínate, yo, gracias a Dios, empiezo, la primera línea de salvación para mí fue que empecé a conectarme con lo que yo describo como seres de luz, o entiendo en ese momento de mi vida como seres de luz, que luego la gente y con el tiempo fui aprendiendo, entendiendo, la gente los llamará ángeles, maestros ascendidos, guías, bueno, tantas orbes de luz, lo que sea que lo llamen, pero imagínate, yo era una niña pequeña y empiezo a tener experiencias fuera del cuerpo, y en una de esas experiencias un día vuelvo a entrar a ese reino de la luz todo el tiempo, y un día me veo rodeada totalmente de orbes de luz que brillaban de todos los colores. Era como, imagínate estar como si sales en la noche a ver el firmamento, está lleno de estrellas. Imagínate lo mismo, pero todo en luz blanca y rodeada de luces que brillaban hasta el infinito. Bueno, ahora yo quería estar durmiendo todo el tiempo porque quería estar viendo esto tan maravilloso. Y luego en otra experiencia de estas, un ser yo no sabía que era ser en ese momento, pero una de estas luces se transforma en figura humana, porque todo es un proceso de recordar, Adriana. Entonces se transforma en figura humana y está brillando en color dorado, un dorado intenso, y me toca. Y es cuando yo digo,
eres un ser de luz, así como yo soy un ser de luz. Cuando me descubrí en mi experiencia, dije, soy un ser de luz. ¡Ah! Somos lo mismo. Entonces, obviamente, ¿cómo los llamé? Seres de luz. Y entonces, de ahí, Adriano, yo quería dormir todo el tiempo, pero obviamente no podía ser la niña que dormía para siempre. Y bueno, obviamente mis padres despidieron a esta señora que casi, bueno, me, me dejó ahogar en este. Claro, eh, por más de tu picardía con tu hermana, era culpa de ella igual. claro, entonces fuera y trajeron otra, pero igual esta, si la niña está durmiendo y no tiene que poner cuidado, bueno, hay que dejémosla dormir. Pero claro, en todo tiene que haber balance. Estábamos hablando los dos hace un rato del balance, todo tiene que tener balance y esta no podía ser la niña que iba a dormir para siempre. Entonces, ¿qué sucedió? Un día estoy en la ducha, relajada, agua caliente, los niños que les encanta jugar en el agua y en la ducha, y se aparece un ser de luz azul en el baño, azul que brillaba en un azul, pero una cosa hermosa. Y entonces es cuando digo, ¡ah! Ahora los seres de luz están aquí, lo cual fue súper importante porque hasta ese punto yo había dejado de comer, no quería comer, era peleona, no quería jugar con nadie, no quería hablar con nadie, estaba bien, bien difícil la situación y en ese momento digo, claro, ahora los seres de luz están aquí. Y este fue una enseñanza también muy linda, Adriana, porque de ahí comenzó un cambio en el que sentí, empecé a verlos en todas partes y empecé a sentir que ese hogar que había visto, que había experimentado, digámosle allá, lo empecé a experimentar acá. Y es cuando en muchos años más tarde entendí que el hogar no era un sitio, sino un estado de conciencia. Y lo vine, luego hablamos porque lo vine, al principio lo vine a comprender, pero luego lo vine realmente a vivir en la última experiencia cercana a la muerte que tuve hace un par de años. Pero en ese momento, claro, fue darse cuenta, ¡ah! el hogar, el hogar está aquí también. Y bueno, empiezo a ver los seres de luz y yo hasta el momento solo los veía. ¿Sabes qué otra cosa? Sentía un olor, una fragancia, cuando hay ciertos seres de luz muy especiales que traen unas fragancias como de flores, como de rosas, una cosa, pero increíble. Entonces empecé a experimentar todo eso, podía recibir sensación digámoslo, de sentimiento, olor, percepción visual, pero hasta el momento no había escuchado nada, nunca me habían dicho nada. Y la primera vez que escuché voz fue un día en que me llaman a comer. Pero ¿qué pasaba, Diana? Yo sentía que como yo no tenía conexión con mi cuerpo, con mi persona, yo decía, yo no soy esta. Cuando ya pronunciaban mi nombre, yo decía, este no es mi nombre. Yo no soy esa, yo no soy esto. Ni Entonces yo siquiera tu nombre lo tomabas como era tuyo. no, yo decía, ese no es mi nombre. Entonces viene la señora, la empleada, me dice, ¿qué te estamos llamando, Ingrid? Y entonces yo me volteo y le digo, que no me llames así, que ese no es mi nombre. Entonces me dice, pero bueno, pero ¿cuál es tu nombre entonces? Y le digo, no necesito un nombre. Imagínate. Entonces, esta niña, entonces ella le dice a mis padres, me mandan a dormir porque esta niña está echando mucho berrinche y claro, me voy brava, furiosa y en ese momento estoy que lloro cuando escucho voz por primera vez que me dice, les va a tomar tiempo entender, como si me estuvieran dando así como una especie de secreto. Les va a tomar tiempo entender que en el reino de la luz los nombres no son necesarios. Pero tú ya sabes eso. Y fue como una sensación de que, ay, qué bueno que no estoy loca, qué bueno que me están validando lo que estoy sintiendo. Y luego fue cuando escuché,
que todo esto que me estaba sucediendo y lo que me iba a suceder, que iba a haber muchas más de estas experiencias, era para un día compartirlas con la humanidad, pero que en ese momento debía estar en silencio. Imagínate cómo le dices a una niña de 4 años que debes estar en silencio. Qué No. cosa, qué difícil. Entonces yo, pero ¿cómo? Porque ellos me decían, la gente no va a entender. Y yo les decía, pero ¿cómo que no es de entender? ¿Por qué no entienden? No, yo no comprendía que ellos no podían entender, ver, experimentar lo que yo estaba experimentando. Pero bueno, muy pronto me di cuenta, porque tú sabes cómo es con los niños. Estás soñando, te estás inventando, estás fantaseando, bueno, que no venía. Y entonces es cuando me dicen, uno, no debes compartir con nadie, debes estar en silencio. Y otro me dice, nunca vas a estar sola. Y se van a presentar personas en tu camino que te van a ayudar y te van a guiar. Y así fue exactamente como cuando te menciono mi madre, fue esa primera persona. Y todo sucedió en esta claridad, porque al principio, claro, mi madre no pensaba, pensaba que yo estaba teniendo mucha imaginación. Luego entro al colegio, ya al kinder, ¿y qué me habían dicho los seres de luz? No hables con nadie, pero no me habían dicho no pintes. A mí me da risa porque empecé a pintar seres de luz en todas partes. Tú como niño te tienes que expresar de alguna manera. Claro. Y empiezo a pintar seres de luz en todas partes. Y es cuando la maestra, muy curiosa, viene y bueno, ¿y esto es qué? Porque era ya algo exagerado. Y entonces dice, ¿esto que es el sol, las estrellas? Y digo, no, mis amigos, los seres de luz. Y la maestra no como. Entonces llama a mis padres, mi madre vino a la escuela, mi padre no pudo venir, mi madre vino, le muestra todos estos dibujos que yo estoy haciendo. Uno, descubrimos otra cosa también, que los dibujos estaban perfectamente todos pintados con auras. También Ah, podía ver el aura, pero yo no sabía que otras personas no la veían. Entonces ya se empiezan a hablar de todas estas pinturas y entonces yo me volteo en una desesperación tremenda. Imagínate un niño, tú tienes que ser validado. Y entonces yo volteo y le digo, mamá, pero estos son los colores que vestimos y estos son mis amigos, los seres de luz. Y mi madre me hace estos ojos como cuando la madre te mira como con esos ojos de mamá de calla, vete en silencio. Claro, mi madre no quería que yo tuviese problema en la escuela, entonces yo me quedo en silencio y mi madre dice, no pasa nada a la profesora, esto solo es una etapa y la vamos a arreglar. Y nos vamos. Y entonces imagínate ese dolor como niño de pensar, no me cree nadie. claro, me Porque están soy negando, ¿no? sola, si me están negando, soy sola en este mundo. Y en el colegio ya me creían rara, imagínate, esta niña loca, rara. Entonces yo, bueno, me voy con mi madre y es cuando por primera vez me dice, te creo. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, te creo porque yo también veo cosas que otros no ven. Ah, mira. Y es cuando mi madre me confiesa que ella ve lo que llamamos espíritus. Y yo pues no sabía que era espíritus y bueno, me explica todo. Y luego algo increíble, bueno, uno me valida, me dice, debes quedarte en silencio porque la gente no entiende y a la gente le asustan y le aterran estos temas. Entonces me valida lo que los seres de luz me habían dicho. A mí me puedes contar lo que sea, pero te quedas en silencio. Y luego, imagínate que a los 6 años empecé a ver espíritus. Y cuando vi el primer espíritu, Adriano, me pegué el susto más tremendo de este mundo. La historia es larga, no está toda escrita en el libro, si alguien está interesado, pero aquí quiero ir con esta historia, que cuando veo el primer espíritu y me he pegado el susto más tremendo, yo voy a mi madre y le digo, mamá, no, 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 los espíritus y los seres de luz no son lo mismo. Ahora imagina, ya tenía un mejor, más 6 años, más lenguaje y mi madre, bueno, entonces, ¿cómo? Mi mamá pensó que veíamos lo mismo. Y cuando ya le explico con un lenguaje un poco más claro,
mi madre empieza a llorar y empieza a decir, llora porque dice, yo creo que tú ves ángeles. Entonces fue la primera vez que pensé, ángel. Entonces yo le digo, mami, pero yo no creo porque ellos no tienen alas. Claro, nosotros fuimos criados en la religión católica, entonces la idea de un ángel era, ya había visto un ángel, era con alas y yo decía, estos no tienen alas. Entonces mi madre dijo, no, pues ¿qué más puede ser? Tienen que ser ángeles. Entonces ya yo llevaba hablando con los seres de luz un tiempo, pues ¿qué hice? Pues preguntarles luego directamente, digo, bueno, uno, la primera pregunta es, ¿qué es con estos espíritus? Porque me causaban miedo. Entonces digo, ¿qué es? Y yo los llamaba espíritus oscuros. Nada de eso era por el miedo. Entonces, y porque lo que vi fue una sombra oscura, entonces, una silueta. Entonces me dicen, mira, eso fue muy lindo, Adriano, porque me dicen, mira, eso que llamas espíritus, tú, nosotros, en esencia somos lo mismo. Yo estaba esperando que me contestaran, no, esos espíritus allá, y bueno, no, somos lo mismo. La diferencia está en qué tan consciente eres de quién realmente eres. Entonces, ¿qué pasa con esto que llamamos espíritus? Son seres que se olvidan que son luz. Y tú al olvidarte que eres luz, vives en un caparazón, que es lo que uno percibe como un espíritu que se ha quedado atrapado en una casa o algo, porque te identificas con la materia hasta cierto punto que te amarras y digamos que estás en ese closet o en ese caparazón que tapa tu luz, ¿sí? Te olvidas de quién eres. Y me dice, parte de tu trabajo es poderles recordar quiénes son. Entonces es cuando me di cuenta y fue muy hermoso darse cuenta, en realidad, en esencia, todos somos luz. El problema es que lo hemos olvidado. Y bueno, y viene la otra, le digo, mi madre dice que ustedes son ángeles. ¿Eso es lo que son? Y escucha esta respuesta, Adriano, tan increíble. Me dice, somos lo que tú quieres que seamos. Así de maravilloso, el amor universal, la compasión universal, es que te da estos regalos y se te presentan en la manera en que tú los puedes, digámoslo, a tu nivel, en ese momento tu capacidad de despertar, en que tú los puedes concebir, en que tú los puedes manejar, este conocimiento o esta experiencia. Qué fantástico. Es divino, sí, sí, sí. Y de acá, bueno, quiero encima, antes de pronto que me traigas alguna pregunta, quiero también continuar diciendo que un aspecto muy importante de todo esto y que me han traído mucho los seres de luz es no nos quedemos en la experiencia. No es la superficie, no es la experiencia misma lo que está detrás, lo que está, la sustancia, cuál es el propósito. Y de ahí viene mi abuela paterna, la otra luz impresionante, increíble en mi camino, y fue que mi abuela me mostró el camino espiritual, ¿sí? Porque si no se queda uno en la experiencia, pasó esto, es una experiencia más al final y al cabo. Entonces te quedas en la superficie. No, mi abuela me llevó a entender, me enseñó a meditar. Mi madre me enseñó la oración, mi abuela me enseñó la meditación. Y de ahí cómo calmar la mente. Y imagínate, ahorita conocemos esto como cuando tienes ese despertar de los centros energéticos. Esta experiencia, la primera experiencia, ahora se conoce como, o sea, aclara la palabra Kundalini, que es la corriente digámoslo, de luz, de energía que despierta los centros de nuestro sistema energético. La primera la tuve a los 8 años, imagínate. Entonces mi abuela se convirtió en un ser muy importante en mi vida porque me llevó a profundizar, me llevó al camino espiritual, me llevó a ver lo que estás experimentando es esto y a entender desde ahí, a abrir las puertas de la claridad, que bueno, luego tomó muchos años comprender realmente qué había pasado y integrar todas estas experiencias.
Entonces, bueno, tú me dirás, Adriano, porque luego más tarde hubo una segunda experiencia cercana a la muerte y luego una tercera. No, te escucho con atención y escucho primero que cuando los ayudan a volver, no quieren volver, nadie quiere volver, que vuelven enojados muchas veces, porque dicen, ¿por qué me traes de vuelta a este lugar que tengo dolor? Que no sé, tengo, como decís vos, tenía frío, tenía calor, estaba mojada. La paz, ¿no? La paz, lo hermoso, eso indescriptible que marcaste muy bien. Todo el mundo, más allá de ciertas diferencias, el mensaje es exacto, es Sí, igual. Puede ver una cosa, puede ver otra cosa, pero la sensación es exacta. sí, sí, sí. Y mira, cuando la gente me pregunta por qué volvemos si este plano es tan lindo y tan maravilloso, ese plano de luz, digo, porque a la larga, si no nos demos cuenta, Adriano, esto es un regalo increíble. ¿En qué sentido? ¿Qué palabra mencioné constantemente al principio? Contraste, 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 contraste. La experiencia humana es una experiencia de contraste. Sin el contraste no puedes saber quién eres. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes tus debilidades? ¿Cómo sabes tus errores? ¿Cómo si otra persona o una situación no se presenta para hacértelo saber? No sabemos. Mira, yo no puedo saber realmente quién soy si no sé quién no soy. Primero tengo que descartar, no soy esto, no soy esto, no soy esto, quitar todas las capas como una cebolla Mm, para volver al centro de lo que eres. Pero yo le digo a la gente, ¿qué pasa cuando tú pelas una cebolla? Dime tú, ¿estás pelando la cebolla? Lloras. ahora, claro, claro. ¿Por qué? Porque cuesta desprenderse, cuesta desprenderse. Pero si no venimos a experimentar este mundo de contraste, este mundo dualístico, no podemos. O sea, yo, mira, con esta experiencia, con este ejemplo tan sencillo, tú nunca podrías saber, ni apreciar, ni conocer la felicidad si nunca has estado triste. ¿Cómo? ¿Cómo Claro. sabes? No puedes, no hay contraste. ¿Cómo puedes experimentar y apreciar, digamos, la salud si nunca has estado enfermo? No, no lo conocerías, sería tu estado, pero no, no serías consciente de él, sino somos conscientes que somos alma, que somos espíritu, hasta que un contraste de esta materialización, de este peso, de estas experiencias, de estos retos, desavenencias, hasta también cosas hermosas se aparecen y decimos, soy esto, no soy esto, es esto, no es lo otro. Sí, entonces por eso esta experiencia humana es importante, pero al igual que muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, yo no llegué al punto de amar la vida, sino hasta hace poco, porque por muchos, muchos, muchos años quise volver allá. Yo decía, quiero volver al hogar, quiero volver al hogar. El hogar era como algo allá, porque cuando obviamente tengo estas experiencias y estoy experimentando un hogar de luz allá en otro lado. Entonces yo, por muchos años, uno, imagínate la sensación de no pertenecer. Yo creo que uno de los sufrimientos más grandes que padecemos los seres humanos es el no encajar, el no pertenecer. Y de ahí nos comparamos, luchamos por ser otra cosa. Uy, es un sufrimiento, un dolor interno grande. Entonces yo también tuve esa etapa de mi vida de querer ser como todo el mundo. Y entonces, imagínate, empecé a tener depresión y empecé a tener lo que, digamos, en psicología podemos describir como depresión existencial. No, no sabes, es eso, no, no aquí no soy, aquí no soy. Claro. Y entonces, hace 3 años, por más de que, mira, describo que hace, yo creo, 15 años tuvo lo que se llama un despertar de la conciencia, fue un
una experiencia también increíble. No sé si tengamos tiempo para todo, pero ni siquiera ese despertar de la conciencia tan maravilloso me llevó a sentir ese amor por la vida, porque yo quería otra vez volver allá. Y hace 3 años tuve una experiencia, yo creo que no sé si también tengamos tiempo de contarla toda, pero la puedo resumir. Imagínate que en una cirugía tuve la tercera experiencia de muerte y esto fue, antes de la cirugía sucedieron varias cosas que me anunciaron, que me mostraron que algo iba a suceder hasta recibir las palabras de la fuente diciendo confías en mí. Y entonces luego cuando esta cirugía, luego tuve un accidente de carro. Esta era una cirugía, Adriano, que yo estaba no queriendo hacerme. Y entonces yo estaba tomando medicina para reemplazar la necesidad de esta cirugía, pero era como que digámoslo así, el universo conspiraba para que ese momento se diera. Y luego tuve un accidente de tráfico que me llevó a tener que hacer la cirugía que yo estaba tratando de no tener. O sea, mira, el universo confabuló Gracias, ¿no? y la cirugía se tenía que dar. Entonces, pero en todo este proceso conocí la doctora que iba a escucharme, porque antes tenía otra doctora que me iba a escuchar en este momento en que yo con claridad sabía que algo iba a suceder. Y yo le digo a la doctora en el día de la cirugía, le digo, tienes que monitorear mi presión sanguínea, algo va a suceder, algo va a suceder. Imagínate uno cuando un doctor te va a decir, no, esto es, pero yo lo sabía, era tal que ella llamó al anestesiólogo y yo dije, miren, algo va a pasar, algo, tienen que monitorear mi presión sanguínea. Entonces, bueno, fue tanta la cosa que lo hicieron, estaban monitoreándome muy de cerca. Y ella dijo, pero es una cirugía sencilla, no, realmente no va a pasar nada. No, mira, durante la cirugía mi presión sanguínea se fue al suelo y entré en hipotermia y salí. Y cuando estoy en esta experiencia, a diferencia de la primera, a diferencia de un poco de la segunda, ya no necesité pasar por ningún estado de ver otras cosas o de hacer a la luz directamente, a la luz me fui. Como dice, ya uno corta con todo, ya es directico, a la luz. Claro, sí, hay pasos que no tenés que dar. Ya no hay nada, a la luz directamente y cuando entro a la luz, imagínate, de vuelta al hogar. ¿Qué es, perdón, porque ¿qué sentís más allá de ese placer indescriptible como hablaste vos? ¿Qué Dicha, sentís? ¿Calor? O sea, no sé cómo... que imagínate, has estado un día fuera de tu casa. Yo sé que el hogar, lo que es casa, no todo el mundo tiene un sentido. Por eso no digo, es diferente estar en casa a estar en el hogar. Porque casa puede ser, para algunos, una cosa, experiencia horrible, para otros, no sé, cada quien, pero el hogar es como este sitio donde te dan tu cobijita favorita, te dan carpetas más delicioso, estás en la película que más te sientas en tu, no sé, haz de cuenta en tu sofá favorito, es el hogar, es donde te sientes acogido, cálido, abrazado, amado. Si fue una de las cosas que experimenté y la voy a mencionar, yo no tenía concepto del amor por ser tan pequeña, pero supe y sé y ahora o lo que era Dios, pero ahora que puedo describir la experiencia con palabras y sé lo que significa el amor y sé lo que significa Dios, imagínate haber experimentado, haberse fundido en su totalidad en los brazos de la divinidad y haber experimentado el amor en su totalidad. ¿Qué analogía te puedo dar? Imagínate un bebé que está llorando, está desesperado, está cansado, y viene la madre o el padre y lo abrazan y le dan su tetero, lo que sea, y el bebé se relaja y el bebé se olvida que es el mismo y se disuelve en los brazos de la mamá y el papá. Eso fue Dios para mí. Un completo
abrazo de amor incondicional eterno. Entonces, yo, ¿cómo sería que más tarde, yo cuando en la iglesia y creciendo como católica, cuando yo escuchaba el temor a Dios, yo fui al cura, le dije, pero ¿cómo temor a Dios? Le digo, si es el que te ama más, ¿cómo vas a temer a quien te ama más? A quien es el que más te ama, porque yo había experimentado ese amor. Entonces, ahora estoy en este espacio de nuevo de amor absoluto, aceptación absoluta, acogida total. Y escucho, mira esto tan increíble, escucho, ¿te quieres ir? Me dicen, ¿te quieres quedar o quieres regresar? Te dan la opción esta Me vez. dieron la opción, Adriano. Mira que la mayoría de las personas no se les da opción. La mayoría de las personas y muchas experiencias cercanas a la muerte se les dice, no es tu hora, tienes que regresar. Mis primeras 2 experiencias, nada, o sea, vuelva, no me dijeron nada, no pasa. Esta me dieron la opción. Y cuando me dan la opción, primero, ¿te quieres quedar? Obviamente que me quiero quedar. ¿Qué pregunta es esta? Sí, o sea, me he querido estar acá por 40 y algo años en ese momento, 50 años, digo, sí, claro, ya en 50, digo, claro que me quiero quedar. ¿De qué hablas? Y cuando escucho o quieres regresar, es como si el tiempo, como si todo se hubiese detenido, todo. Y dije, un momentico. Por eso es que la conciencia es tan importante, la de tener Claro. conciencia. Digo, un momento. Es cuando digo, ¿de qué se trata esto? Porque aquí, allá, ¿a dónde es que voy? Si en ese momento estaba experimentando la conciencia y la presencia pura, digo, aquí, allá, ¿dónde es aquí y dónde es allá? Y digo, un momentico, ¿es esto una prueba? Y es cuando me doy cuenta, realmente no hay aquí y no hay allá. ¿Por qué? Porque si la presencia de la conciencia pura está siempre aquí, si la presencia de Dios está siempre, siempre con nosotros, Adriano, y absolutamente todo es una manifestación de la luz de la conciencia, si todo es una extensión de la fuente, ¿dónde es aquí y dónde es allá? Es muy finito todo, ¿no? Claro, dije, no hay aquí y no hay allá. Y es cuando vuelve esa claridad, el hogar no es un sitio, es un estado de conciencia. Por eso el Maestro Jesús todo el tiempo repetía que el reino de los cielos está aquí y ahora dentro de ti. No está en ninguna otra parte, no tienes que ir a ningún lado. Tú eres la conciencia misma, tú eres una extensión de Dios. Entonces, claro, en ese momento digo, ¡ah! No hay aquí y no hay allá. Y es cuando lo primero que se me ocurre pensar es, déjame donde, o te lo puedo expresar de esta manera, porque dije, déjame donde te puedo servir mejor. ¿A qué me refiero? Dije, déjame donde le puedo servir mejor a Dios. Y cuando digo estas palabras, primero había sentido igual que sentí en la primera experiencia y en la segunda experiencias de muerte, yo sentí un desprendimiento total hacia la materia, un desprendimiento total hacia las personas. No tenía ningún tipo de sensación de apego con nadie, no porque no ame, es porque en ese momento me di cuenta que todo estaba bien, que todo hacía parte de un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de evolución, que todo estaba bien y que si yo regresaba a este plano o no, las experiencias que mi esposo, que mi hijo, que mi familia, mis amigos, que quien sea, tenían que experimentar eran
las experiencias que tenían que experimentar. Todo lo veía con ojos de perfección. Luego cuando digo, déjenme donde le puedo servir mejor a Dios y siento que lo único que me hizo anclar y regresar fue el darme cuenta, tengo trabajo por hacer. Todavía tengo trabajo por hacer con mi familia, con mi hijo, con la humanidad, con lo que sea que tuviese que hacer. Había un propósito. Y entonces eso me ancló de regreso. Y cuando regreso esa claridad absoluta. Nunca se ha tratado de la muerte, nunca se trató de morir. Se trató de vivirlo todo, este contraste, esta experiencia humana, esto, aquello, vivirlo todo en su totalidad. Porque aquí es cuando nos damos cuenta, como te decía al principio, quién realmente somos. Sin esa capacidad de experimentar contraste, no puedes saber. Y luego me di cuenta, ya entiendo, ha sido un camino difícil, no ha sido fácil para nada, pero ha sido un camino que me ha llevado a tener más empatía, más compasión, más comprensión, más apertura, más sabiduría, sí, más amor. Entonces todo vale la pena, todo vale la pena. Qué lindo, qué importante lo que dijiste. Ingrid, perdón, porque capaz que yo en algún momento me perdí. La experiencia es la misma, pero digo, en la primera te ahogaste, en la segunda, ¿qué te sucedió? Para saber qué te sucedió específicamente, porque obviamente en sí lo que expresás pasa en todas las situaciones, digo, pero ¿qué es lo que te sucedió en la segunda? La segunda fue un accidente de motocicleta. Yo Pucha. tenía 24 años y estaba en una isla en Colombia, una isla que se llama San Andrés. Y Sí, sí, muy hermosa. Y resulta que tenía una motocicleta nueva y estaba aprendiendo, eso que uno está bien nervioso de tener tu primera motocicleta. Y entonces un amigo me dijo que lo llevara a su casa que quedaba, hay una montaña en San Andrés que se llama La Loma, y yo nunca había todavía manejado en un plano inclinado y me daba muchos nervios. Y entonces me dijo, que no te va a pasar nada, no seas tonta, ¿qué va a pasar? Entonces yo, bueno, le hice caso. Él era bastante también grande y se sentó atrás. Tenía una moto de cambios, pero imagínate, uno en ese momento es como que sientes, es pesado, la moto, es todo, tu mente se pone muy nerviosa. Y entonces íbamos subiendo la montaña y en este momento la motocicleta me pidió hacer cambio y yo estaba muy nerviosa, como que moví mucho el timón, yo ni sé qué pasó, Adriano, pero de un momento a otro perdí el control. Pero esto es increíble en esta experiencia y es una cosa bien compleja a veces de explicar, porque ahí es cuando cada experiencia tuvo un propósito. La segunda experiencia, el propósito muy lindo que me ha ayudado a responder este tipo de preguntas. Cuando la gente me pregunta, ¿qué pasa cuando un ser querido muere en un accidente trágico? Sufren, todo el mundo quiere saber si ellos sufrieron. Y mi experiencia fue, Adriano, que antes de que la moto se cayera, sí. Yo ya estaba afuera. Nunca sentí dolor, nunca sentí nada. Es muy difícil de explicar porque la conciencia es expansiva, la conciencia es no local. Entonces, tú puedes tener conciencia de que estás cayendo, pero al mismo tiempo es como si me hubiese transportado y estaba en la mitad de la calle. Como que, perdón, a ver si entiendo, porque no estás diciendo nada, pero esto lo estoy inventando yo. Es como si te anticipan a lo que te va a pasar, ya vas a morir, por decirlo de alguna forma, y te sacan de ahí para que no sufras ese dolor o no pasa. O sea, el accidente va a suceder, te saco para que no sientes ese dolor. Sí, y mira que no soy la primera persona, he escuchado muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y en accidentes trágicos, incluida mi madre, que tuvo una experiencia en su carro
en el que el carro dio como 4 vueltas y ella decía que todo el tiempo se vio desde afuera. Igual, yo estaba ya en este momento, estaba parada en la mitad de la calle, otra vez viendo la luz, viendo el horizonte de luz y estaba en medio de la calle y mira, lo más increíble de la experiencia es darse cuenta que el dolor obviamente es que, bueno, es que esto es lógico, el dolor le pertenece al cuerpo, al sistema nervioso. Si ya no tienes esa conexión con el sistema nervioso, pues no hay dolor, eres conciencia pura. Entonces, claro, pero esto fue impresionante porque fue darme cuenta, no había dolor, no, pero lo más hermoso, no había miedo, que es lo que he experimentado cada vez, no había miedo. Pero con esto que para mí es muy importante, yo no lo había escuchado nunca, esto del accidente, como que vos ya estás fuera. ¿Sí? Y lo comentó tu mamá y hay muchas otras experiencias de otra gente. Para el que yo tengo un amigo, no tengo un amigo, tengo 2 amigos que fallecieron en accidente y siempre lo pensé, sí me pude comunicar con ellos y en su momento sí, uno estaba muy desorientado de lo que le había pasado. Sí estaba desorientado. Claro, Porque me decía, no, me decía, veo mi cuerpo, me decía, no sé, no entiendo. algo pasa, me decía. Ujú, Pero para la familia que tuvo una persona que trascendió en esa situación, el mensaje que vos estás dando a mí me dio tranquilidad. Sí, sí, lo perdí, el dolor está porque somos seres humanos y esa experiencia la tenemos que pasar, por más que uno le diga, sí, es verdad que es como dice nuestro amigo Cristian Argüello, y como dijiste bien vos, es como la llevas también. claro, Es claro, como la llevas, si te querés dar con un látigo en la espalda, y bueno, no vas a cambiar nada. No es que te estés riendo por lo que pasó, pero hay que aprender a llevarlo de otra manera para que no sea tan duro para uno. claro. Eh, pero el que está diciendo que la persona ya ni siquiera sufrió, es muy bueno el mensaje que estás dando, Ingrid. Eh, Sí, bueno, a mí me dio tranquilidad, a mí me dio paz escuchar que mis amigos, uno que se desnucó y el otro que salió volando no, del auto hace 2 años atrás, sí. este, decir que no sufrieron, wow, gracias. Y mira, ¿cómo será que te voy a contar? Puedes que pase esa parte de desorientación, sí, porque puede ser tan abrupto que no te das cuenta que moriste, pero no estás en dolor físico, porque obviamente, como te digo, esto le pertenece al cuerpo. ¿Cómo será que esta experiencia me trajo la conciencia? Fue algo impresionante que luego vine hay cosas que tú no logras integrar en este tipo de experiencias, sino hasta muchos años más tarde, porque te vienen las claridades, momentos suceden, pero una de las cosas que me trajo esta experiencia fue entender el acople entre el alma y el sistema nervioso, como la conciencia, cómo es todo conexión entre la materia, ¿sí? Y nuestra alma, nuestra conciencia misma, y cómo a través de este vehículo experimentamos, el alma experimenta. Entonces fue muy lindo ver, claro, el dolor le pertenece al cuerpo, el dolor físico, obviamente. El dolor emocional es otra cosa. Nuestra parte mental y emocional se va con nosotros. Entonces, por eso este es el momento y este es el tiempo para trabajarnos a nosotros mismos, tomar todas estas experiencias y lo que tú dices, no quedarnos ahí, sino cómo nos resolvemos, cómo nos integramos, cómo nos observamos, conócete a ti mismo. Y de ahí empezamos a redescubrirnos y ese es el proceso evolutivo, es llegar a redescubrir tu ser auténtico, quién realmente eres. Entonces, este accidente fue muy importante en traer ese mensaje, en darnos cuenta que
¿Dónde está tu conciencia? ¿Solamente en el cuerpo? ¿Tienes solo conciencia corporal o tienes conciencia álmica? Por eso se dice tanto, no somos un cuerpo, somos un alma teniendo una experiencia humana. Sí, es bello, pero es también agradecer este cuerpo, es también estar presente, cuidarlo, porque imagínate, yo lo veo así. Imagínate a las personas que les encantan los carros o los animales. Imagínate que te dan un vehículo, que ese vehículo sea un auto o que ese vehículo a la gente que le encantan los animales sea un caballo. Y te dan tu vehículo y es la cosa más divina. Tú a un caballo, como no lo vas a dejar morir de hambre, no lo vas a bañar, no lo vas a dejar descansar, o un carro lindo no lo vas a limpiar, no le vas a cambiar su aceite, no le vas a poner gasolina. Claro que sí, hay que tener cuidado del vehículo, pero ¿quién maneja el vehículo? Claro. Mira, yo te digo, y nadie todavía en la ciencia ha logrado llegar a cómo este principio del alma y el cuerpo, pero si el cuerpo ya está sin alma, puedes hacer lo que quieras, que el cuerpo es un caparazón. Igual que el carro es un caparazón, pero ¿quién lo maneja? ¿Quién está detrás del volante? ¿Sí? Entonces, eso es como una analogía para que nos lleve a ver, claro, el cuerpo hay que cuidarlo, pero lo importante es tener conciencia álmica, que recordemos que alguien está manejando ese vehículo. ¿Y quién es ese? Tu ser real, tu ser verdadero. Buen mensaje, la verdad que sí. Tenés toda la razón del mundo. La verdad que me dejas pensando y es 100% así. Es 100% así. Ingrid, ¿tenés tus libros? Porque me gustaría que nos cuentes un poquito de tus libros, dónde los podemos conseguir, cuáles, no sé si los tenés ahí a mano. Sí, acá tengo precisamente, este es mi primer libro, se llama Sí. Una vida guiada en la luz. Está en inglés y en español. Y hay otro que estamos sacando una colección de libros para niños, pero todavía no están en español, pero próximamente estarán. Se llama Pincus y la magia de la fe. Pincus Sí. es, cuando estaba pequeñita, mi madre me dio este nombre, Pincus, porque era como pequeñita y Sí. mis otras hermanas tenían nombres a los cuales se les podía dar como apodo: Lisbeth, Liz, Lili, Liliana. Yo era Ingrid. Sí. Pequeña Ingrid, Pincus, por algo, por algún lado. Entonces, esta va a ser una serie de libros sobre Pincus cuando yo era pequeña y tuve varias de estas experiencias. Es como mostrarle a los niños que, no, claro, todo esto es posible, somos alma, recordarnos y sobre todo para los niños que ya tienen conciencia y están desarrollando mucho más su claridad de ellos mismos, que no están mal, no han perdido la cabeza. Y ahorita estoy a punto de sacar otro libro, Sí. que primero igual vendrá en inglés y luego en español, y su título será Morir para ver la luz. Dying to see the light. Morir para ver la luz. Y es más que una autobiografía, es una guía para el despertar de la conciencia, es una guía para el recordar quiénes somos. Qué bueno, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde podemos conseguir esos libros? Yo, lo que me digas, después lo voy a poner en la descripción del canal, que es cuando para la gente está el video y abajo hay todos unos temas escritos. Bueno, ponen mostrar más y ahí muestran los links de dónde pueden conseguir esos libros. ¿Dónde los Perfecto. podemos conseguir? Estos libros se pueden conseguir todos en Amazon. Entonces, yo sé que para muchos sitios en Latinoamérica está Amazon en español. Y Sí. algo acerca del libro rápido. Adriano, te cuento del primer libro. Esto era un libro que yo nunca pensé en escribir. Yo no iba a escribir nada. Yo pensaba,
como tú sabes, yo seguí mi carrera científica, me convertí en, bueno, esto es otra cosa, la gente me dice que cómo me pude haber convertido en científica marina, bióloga marina, oceanógrafa, si yo me ahogué. La gente no le hace sentido, entonces yo digo, bueno, ahí está, digo, porque ahogarme me llevó a ver la luz. Por eso el libro siguiente se va a llamar Morir, tuve que morir para ver la luz. Y el primer libro, yo decía, yo no lo quería escribir, pensaba que era algo egocéntrico, escribir sobre uno mismo, pero no, me llegó esa claridad absoluta, es que no se trata de usted, mira qué bonito, Adriana, cuando me llegó la claridad, es que no se trata de ti, se trata de lo que puedes hacer por otros. Y en el momento en que tuve esa claridad, lo solté todo. Dije, pero si es que no se trata, claro, ¿qué puedo hacer a través de tus experiencias, de mis experiencias mismas, para ayudar a otros? Aquí estamos todos al servicio de los unos y los otros. La idea es ser una luz en el camino mutuo de cada uno. Yeah. Sí, sí, sí. La idea de todos estos mensajes es poder ayudar al otro. Claro. Siempre hay uno que está fuera del camino, que no encuentra, como te pasaba a vos, que no entendías nada. Y estos materiales, tu palabra y de mucha gente que pasó por este tipo de experiencias, a veces te llegan y logras entender qué es lo que está pasando, qué es lo que te pasa por la cabeza, cuál es tu fin en este lugar, qué sé yo. Sí, sí. Colabora muchísimo. Para mí colabora muchísimo. Siempre Mira, digo lo mismo. Si podemos ayudar a una sola persona, está buenísimo. sí, mira, yo no quería ser pública, yo no quería escribir este libro, yo no tenía nada que ver con esto. ¿Cómo será que a los 19 años los seres de luz me preguntaron que si quería ser maestra en este camino espiritual? Y yo dije, no, yo nunca. No te Esto, escucharon. No te escucharon. en el momento sí, pero tenía que prepararme, no estaba Claro. lista. Me dijeron en 20 años. Y a los 20 años fue cuando tuve lo que llamo el despertar de la conciencia. Y de ahí, bueno, he estado dedicada a ya este trabajo, pero mira, lo más importante de este trabajo no es lo que haces hacia afuera, es lo que haces hacia adentro. Siempre digo, no puedes enseñar a otros lo que no has resuelto dentro de ti. Siempre tienes que primero sánate tú, obsérvate tú, resuélvete tú, y de ahí sé un ejemplo. Totalmente. Palabras del aire, sé un ejemplo en acción. Claro. Entonces, bueno, ha sido todo un recorrido de cómo me corrijo, me sano, crezco, evoluciono, para de ahí decir, mira, esto ha servido, esto es el camino que yo he tomado, y entonces, bueno, realmente hay algo sólido, algo con verdad para compartir con los demás. Mi nueva amiga Ingrid, muchas gracias. Sepan que Ingrid tiene su canal en YouTube también. Ponen Ingrid Joncala y le van a, ¿pronuncio bien? ¿Joncala es? Joncala, sí. Ay, ven, antes de que se me olvide, este Sí. fin de semana, el sábado, no, Sí. el domingo vamos a estrenar un canal nuevo con dos amigos, con dos ¿Cómo se personas llama? ¿Con quién? increíbles. Se llama, ¿Con es que quién no está? sé si conoces a Ana Cecilia González. Sí, sí, hice la entrevista el otro día y a J. Par. No, y con a J. Par también lo conozco, pero con Francisco Valentín, que lo tienes que entrevistar también. Sí, estoy tratando de hacer una. Creo que estaba de viaje en un momento. No sé Sí. si en fin, terminé de combinar una charla con él. Entonces es un canal que hemos creado los tres. Y bueno, la premiere es en inglés va a ser el sábado y en español va a ser el domingo. El canal se llama In Dying, I Began to Live, o Al morir, comencé Sí, a vivir. qué buen nombre. Entonces va a ser un canal lindo, igual lo que tú dices, tengo mi canal también, pero este va a ser un canal que hemos empezado los tres, Sí. aparte porque estamos combinando
las experiencias de 3 personas que han tenido experiencias cercanas o experiencias de muerte, las llamamos, porque múltiples y experiencias espirituales muy profundas, los 3, y queremos estar al servicio, brindar el apoyo que podamos brindar y ser un vehículo de la luz. ¿Sabes Entonces, qué, Ingrid? Me encantaría que yo con Ana, una divina total, charlamos justo el día que partió el Papa Francisco. Justo ese día estábamos charlando. Me gustaría un día que capaz que podamos estar los 4 y escucharlos a los 4 y también me comenten un poco del canal los 4. claro, sería increíble, Ya, claro. es cuestión de que podamos combinar sus tiempos. Sé que está muy ocupada. Vuelvo a decir esto, yo lo remarco y lo súper remarco. Para mí el tiempo de la gente es muy importante. Es muy importante. Lo valoro mucho y agradezco muchísimo. E Ingrid es una persona que viaja constantemente, es muy solicitada. Está dando conferencias a nivel mundial constantemente. De hecho, no nos pudimos cruzar, pero bueno, ella estaba de viaje y digo, bueno, capaz que yo estoy viajando para allá y no podemos cruzar. Le digo a la gente, a veces toma esto como si fuese un cuentito. ¿Viste? A ver qué experiencia tuvo Ingrid Joncala, a ver qué experiencia tuvo Ana Cecilia González. No, es mucho más. Escuchen con atención, porque creo que, vuelvo a decir, que quizás no te llega hoy, pero escuchando con atención decís, escuché lo que me dijo. Mirá vos, cómo la vida hoy me lleva a vivir esta experiencia. Y yo la escuché a Ingrid que estaba hablando un día y dijo esto, o a quien sea, no importa. Creo que los mensajes de ustedes, para mí, yo, Adriano, que no sé nada de la vida, hay que escucharlos y aprender. Capaz que, vuelvo a decir, capaz que en este momento decís, bueno, sí, qué bárbaro la experiencia que tuvo, no me llega. En algún momento entra en tu vida y calza justo por algo que estás pasando. Sí. Quizás hasta una pérdida, que no es una experiencia cercana a la muerte, una pérdida, una partida. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Y estas experiencias te ayudan a poder llevarla de otra forma ese momento. Claro. Porque es lo que me pasó a mí. Yo no tuve ninguna experiencia cercana a la muerte, pero es lo que me pasó a mí con mi papá. Gracias a estas experiencias, sé cómo está mi papá y otras cosas, ¿no? Pero no importa, no viene al caso. Sé cómo está mi papá, cómo partió, que realmente no sufrió, ¿no? Porque habrá sufrido y se quedó sin aire y capaz que ya no estaba ahí. Y que está bien. No, 100% sin ni hablar. Está inmensamente bien. Todos nosotros lo hemos experimentado. Sí. Eso ni hablar, eso ni hablar. Gente, Ingrid, muchas gracias por tu tiempo. Súper agradecido. Ojalá podamos hacer esa charla los 4 juntos y sería un lujo para mí poder escucharlo a ustedes 3, charlar y debatir, porque está bueno también decir, no, pero yo viví esto y vos viviste esto, porque si no, para mí está bueno hacer a veces el abogado del diablo. Me gusta ponerme del lado de la gente, más allá de que no tengo todos los conocimientos, pero de tanto aprender de ustedes y de Cristian como a tantas otras personas, hay cosas que quizá las sé, pero la gente te dice, pero ¿por qué no preguntaste esto? ¿Y por qué no preguntaste lo otro? Y si sintió dolor, y si sintió tristeza. Entonces me gusta preguntar por más que conozca la respuesta. Sí, sí. Gracias por tu tiempo. En serio, sos una persona divina, divina, divina. Sos como otras personas, sos luz. La verdad que transmitís luz. Es así. Tú también eres luz radiante. Gracias por tu... Media apagadita soy, la luz media apagada. Oh, no, ahí está. Estamos en el camino, estamos redescubriéndola, estamos pelando la cebolla, poco a Sí. poco, poco a poco, todos Bueno, nosotros. con Gracias. esta cebolla lloran bastante, ¿eh? Sí, gracias por este canal tan maravilloso y por ser un vehículo para que nosotros todos podamos compartir lo que venimos a compartir, para que todos seamos propósito. Totalmente.
Totalmente. Gracias, Ingrid. Gracias, gente. Compartan la charla, escúchenla, presten atención, suscríbanse al canal de Ingrid, al nuevo canal que van a abrir ahora. No sé en cuánto tiempo va a estar, pero vamos a promocionarlo también para que la gente pueda meterse, porque va a ser maravilloso, no tengo ninguna duda. El libro va a estar, el link en la descripción del canal para que lo puedan comprar, la gente que está interesada. Y suscríbanse a los canales porque es gratuito. Sí. Se suscriben, dejan un like, nos ayudan, porque la idea de estos canales es poder ayudar a la gente. Es promover conciencia, es que recordemos, lo más lindo que recordar, eres la luz y el sufrimiento. Mira, el miedo a la muerte, el miedo al sufrimiento empieza uno a verse como todo esto es parte del camino. Entonces, mira, en esos momentos de dolor, de dificultad, darnos una luz, darnos un abracito de luz mutuo, ¿quién no lo quiere? Totalmente, totalmente. Gracias, Ingrid. Sos una genia. Gracias a ti. Un beso grande y un beso grande a todo Colombia. Amo Colombia, amo Colombia. Ay, sí, sí, sí. Aquí estamos para toda nuestra gente, todo nuestro pueblo latino. Muchas gracias a todos. Les mando un beso y un abrazo a todos y que tengan un excelente día. Chao. Se cuidan. Chao.